Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Primero que todo, bueno, gracias a Dios, gracias a la Universidad Americana y gracias a Prosperidad Social por este espacio. La idea es que este espacio pues, sea un espacio de aprendizaje, un espacio donde empecemos a transformar un poco esa visión que nosotros tenemos acerca del empleo, acerca del emprendimiento, acerca de esa capacidad que nosotros tenemos para prosperar. Así que este va a ser un espacio maravilloso que espero que a partir de hoy sea un punto de inflexión en la vida de muchos de nosotras y de nosotros. Me complace mucho que haya muchas mujeres en esta charla para empezar a prosperar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso del poder de prosperar? Yo sé que de pronto muchos entendemos o vemos esta palabra reflejada constantemente acerca de la prosperidad, ¿cierto? ¿Qué se les viene a la mente acerca de qué es eso de prosperar? Me gustaría de pronto escuchar la opinión de alguien acerca de la prosperidad. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a ustedes cuando escuchan esa palabra de prosperidad? ¿Qué es eso? A ver. Salir adelante, correcto. ¿Quién más? Lograr lo que uno se propone. Avanzar. ¿Qué más? ¿Alguna otra opinión por ahí? Bueno. Surgir. Me gustan todas esas palabras porque avanzar. Ahí estamos conectando los puntos, ¿cierto? Han dicho surgir, avanzar, progresar. Y es que la prosperidad va mucho por ahí. Ahora lo vamos a ver en detalle. Esta charla se compone de 5 puntos. Primero vamos a ver por qué existe eso del poder de prosperar. Esta sigla que está aquí, a lo largo de la charla, cuando la vean, van a asociar esta palabra, el poder de prosperar. ¿Listo? Entonces son 5 puntos. Primero vamos a ver qué es eso de por qué existe el poder de prosperar. El segundo punto es qué es el poder de prosperar. El tercer punto son las fases de ese método, porque es un método para que nosotros empecemos a prosperar efectivamente en nuestra vida. Y los últimos 2 puntos, el cuarto y el quinto, es cómo vencer esos miedos para lograr la prosperidad y cómo comunicarnos y actuar para poder lograr esos resultados que tanto queremos en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, ahora sí, antes que nada, estábamos viendo el concepto de la prosperidad y todo lo que ustedes dijeron es adecuado, es acertado. La prosperidad es un estado de bienestar, ¿cierto? Cuando hablamos de prosperidad es porque nosotros estamos en un estado actual y queremos pasar a un estado de mayor bienestar, de mayor felicidad, de mayor progreso en nuestra vida. Ahora, ¿por qué existe eso del poder de prosperar? Hoy en día vivimos en un mundo cambiante, en un mundo donde constantemente, todos los días, cuando uno prende la televisión y ve las noticias, le da susto de todas las cosas que están pasando, ¿cierto? Que hay pandemias, que hay guerras, que hay conflictos, que hay inflación. Entonces, hay muchas cosas hoy en día en el mundo que representan un desafío adicional para nuestra prosperidad. Si hay tantas cosas que están pasando al mismo tiempo en el mundo, ¿cómo vamos a prosperar, cierto? Es la gran pregunta que nos hacemos todos los días. Sin embargo, sí se puede lograr. Hoy en día, a este mundo tan complejo se le conoce como el mundo VUCA. Este término es un término acoplado por el ejército de Estados Unidos, es un término en inglés, y lo que quiere decir es que vivimos en un mundo volátil, complejo, incierto y ambiguo, es decir, un mundo que constantemente está cambiando, un mundo caótico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a prosperar en ese mundo? Sí se puede, y de hecho, este método del poder de prosperar parte de la premisa de que no vinimos al mundo solamente a sobrevivir, sino que vinimos al mundo a vivir una vida plena y con propósito. Yo creo plenamente esto. Yo creo que la vida no es solamente para estar pagando los servicios públicos, para estar sobreviviendo, sino para construir una vida con propósito, una vida que realmente nos haga felices. Y no vamos a poder ser felices completamente a menos que el tema de la prosperidad esté solucionado en nuestra vida. Si constantemente estamos estresados por el tema del dinero, corriendo para pagar los servicios, de pronto si tenemos hijos, la escolaridad del hijo, el transporte, todo este tipo de cosas, ¿en qué momento vamos a hallar el propósito? ¿En qué momento vamos a ser felices? ¿En qué momento vamos a prosperar? ¿Listo? Entonces, viendo un poquito más el contexto actual, ahorita les hablaba del mundo VUCA, que era un mundo donde hay mucha complejidad. Hoy en día, aparte de eso, vivimos una realidad que es el tema de la cuarta revolución industrial.
Seguramente han escuchado eso en las noticias, ¿cierto? De ChatGPT, de la inteligencia artificial, de todo esto. Ha sido un tema, es el tema boom de este año 2023. Y no es que esto haya surgido este año, esto ya lleva muchos años. Este año fue el tema de la explosión de todo eso. Yo creo que ya todos ustedes conocen a ChatGPT, ¿cierto? Levanten la mano el que conoce esta herramienta, conocen ChatGPT, conocen la inteligencia artificial. ¿Cuántas manos levantadas? A ver, ¿quién lo conoce? Uy, pero estamos como quedados. Es importante que conozcan estas herramientas. ¿Saben por qué es importante? Porque hoy en día, por ejemplo, hay una huelga de actores en Hollywood. ¿Sí saben eso? Una huelga de actores, de escritores, de todos. Hollywood hoy en día está paralizado. Los que hacen las películas, las series que vemos en Netflix, las películas que vemos en el cine. ¿Y por qué están paralizados? Porque ellos vieron el potencial de esa inteligencia artificial que les está quitando sus trabajos, les está quitando sus empleos, porque hoy en día ese algoritmo ya escribe, ya puede hacer películas y videos completamente con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es este tema de la cuarta revolución industrial? Donde el ser humano cada vez está más relegado por la tecnología. ¿Esto quiere decir que sea algo completamente negativo? Pues todo tiene dos puntos de vista, ¿cierto? O nos quedamos en la dificultad, en este desafío, o miramos esto como una herramienta que nosotros podemos incorporar a nuestro trabajo, a nuestros emprendimientos y explotarla de alguna manera, que es el enfoque adecuado que tenemos que tener. Esto ya ha pasado en el pasado. Por allá en el siglo XVIII, cuando surgieron los telares, cuando se empezó a confeccionar la ropa que ya no era manual, sino con máquinas, la gente también se levantó, la gente protestó. Por allá en Inglaterra, en el siglo XVIII, quemaron los telares. ¿Eso detuvo el avance tecnológico? No. Hoy en día, pues, al contrario, está la moda rápida que todos los días hay empresas que confeccionan ropa a bajo costo muy rápidamente. Entonces, este tema de la inteligencia artificial no se va a detener por una huelga, esto es una revolución que llegó y se va a expandir. Entonces, es importante conocer estas herramientas y empezar a dominarlas. Bueno, entonces, vamos a ver ahora que con esto del poder de prosperar es una metodología que nosotros podemos aplicar en nuestra vida y que debemos hacer una elección en este momento. En este momento debemos hacer una elección. ¿Una elección entre qué? Entre dos cosas. O ser como la persona que está constantemente buscando la mariposa, cazándola, o ser aquella persona que no va tras la mariposa, sino que empieza a cultivar un jardín. ¿Y qué quiere decir este enfoque de cultivar un jardín? Cuando nosotros nos empoderamos, cuando nosotros dejamos de buscar o dejamos de ser reactivos ante los cambios, como por ejemplo que venga estas nuevas tecnologías y en vez de pronto incorporarlas o mirar cómo las explotamos, empecemos a protestar contra ellas. Ese es el enfoque incorrecto. Nosotros debemos mirar cómo podemos aprovechar eso como una oportunidad, ya sea para nuestro trabajo, ya sea para nuestro emprendimiento. De alguna manera, todo lo que surge debemos mirar cómo lo aprovechamos a nuestro favor. Entonces, ese es el enfoque. Hay un enfoque reactivo y un enfoque proactivo. Nosotros debemos adoptar el enfoque proactivo y de ahí es donde parte, digamos, el poder de prosperar. Porque esa es la única manera en que nosotros podemos empezar a cambiar nuestra realidad. No importa que nos quejemos, que lloremos, que gritemos, que le reclamemos a todos los entes que existen en el mundo, eso no va a cambiar nada. Nadie externo tiene el poder de cambiar nuestra vida más allá que nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se basa? Vamos al segundo punto ahora. ¿En qué se basa el poder de prosperar? ¿Qué es eso del poder de prosperar? El poder de prosperar es una metodología de 5 pasos que nosotros podemos utilizar en nuestra vida para empezar a prosperar, para adoptar ese enfoque proactivo donde yo me empodero, donde yo tomo acción en este momento en mi vida y empiezo a hacer que sucedan las cosas. No esperar que alguien venga y las cambie, sino que yo tomo el control de mi vida. ¿Y cómo empezamos a hacer eso? Primero, vamos a empezar a cambiar hábitos, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar hábitos. El segundo punto es empezar a hallar ese propósito en nuestra vida. Ese propósito tiene que ver con eso que nos apasiona hacer. Aspecto número 3, empezar a cambiar la forma en que concebimos el mundo, la mentalidad. Aspecto número 4, emprender, invertir, conseguir empleo. ¿Cómo empiezo yo a materializar esa prosperidad en mi vida? Y el aspecto número 5 es empezar a actuar. Y cuando nosotros cerramos este método de 5 fases, vamos a hacer un cambio que parte del ser y del hacer, un cambio completo, un cambio en el interior
y un cambio en el exterior en nuestra vida. Ahora vamos a ver las fases de ese método. ¿Listo? Esas fases son un cambio donde nosotros vamos a trabajar ambos aspectos. Primero vamos a ver la parte interna, que es el ser, que tiene que ver con nuestras motivaciones internas, con nuestras creencias acerca del mundo, con nuestros valores, con ese propósito de vida. Y en la segunda parte del método vamos a ver ya las acciones concretas que podemos tomar en materia de emprendimiento, de finanzas y de todas estas cosas para materializar ese cambio económico en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, esto yo lo sintetizo en una frase muy sencilla, es que si quieres ver un cambio en tu exterior, comienza por tu interior, ¿cierto? Tiene lógica, tiene sentido, porque no podemos materializar nada en nuestra vida a menos que empecemos a trabajar desde aquí. Todo parte con una idea, con un pensamiento, todo parte porque un día a nosotros se nos ocurrió hacer algo, ¿cierto? La persona que fundó esta universidad, en algún momento se le ocurrió la idea de crear una universidad, o la que creó un programa, o en el gobierno también. Este programa, por ejemplo, de la prosperidad social, surgió en un equipo de trabajo que diseñaron este programa. Entonces todo surge con una idea, con un pensamiento. Bueno, vamos a empezar ahora con esos cambios que parten de adentro, del ser. Cuando ustedes ven estas imágenes, ¿qué se les viene a la mente? Por ejemplo, esta persona que está corriendo. ¿Qué se les viene a la mente? A ver, ¿eso es un buen hábito o es un mal hábito para nuestra vida? ¿Por qué es un buen hábito? Se está ejercitando, la salud. Ajá, y cuando nos ejercitamos, ¿qué sucede? Mejora nuestra vida, nuestra salud. Claro, nos sentimos mejor, ¿cierto? Nos sentimos más felices, nos vemos mejor físicamente. Estamos más activos, tenemos más energía, nos perciben mejor porque estamos de pronto haciendo ejercicio, estamos en una mejor condición física, ¿cierto? Ahora, cuando vemos la segunda imagen, ¿qué se nos viene a la mente? Ese tipo de hábito, de pronto cuando estamos ahí viendo series. Está perdiendo el tiempo, ¿cierto? No está gestionando bien el tiempo, ¿cierto? De pronto está enfocando su atención en cosas externas que al final no van a marcar una diferencia en su vida. De pronto ese tiempo que está viendo series lo podía invertir en venir a la universidad y estudiar una carrera, por ejemplo, o en hacer un emprendimiento o en buscar un empleo. ¿Listo? La última imagen que se les viene a la mente, a ver. Este sí, este es el peor de todos, ¿cierto? Este está perdido, ya no lo rescatamos. Bueno, entonces, en el poder de prosperar partimos, para hacer ese cambio interno primero, nosotros tenemos que partir de los hábitos. Aquí hay una frase que lo resume todo. Tu vida es igual a tus hábitos, ¿cierto? Cuando ustedes quieren ver la vida de una persona, miren qué hábitos tiene, qué hace todos los días. Esa rutina que nosotros no le paramos bolas todos los días que hacemos, ahí que nos levantamos, no sé qué y tal y tal y tal, todo lo que hacemos a lo largo del día, eso tiene un impacto significativo en nuestra vida, porque al final nosotros lo vemos como un día y no nos parece nada, después lo vemos como una semana, después como meses, como años, y al final se nos fue la vida, y si ese día no lo gestionamos bien, nuestra vida pues se fue a pique, ¿no? ¿Cómo vamos a prosperar si no estamos examinando cuáles son esos hábitos en nuestra vida? Entonces hay tres tipos de hábitos, hay hábitos potenciadores, que son esos hábitos que te ayudan a impulsar tu vida a ese siguiente nivel. Leer un libro, hacer ejercicio, estudiar, no sé, tener conversaciones de valor con personas que te ayuden, de pronto contactos, ¿cierto? Hacer secciones de networking, cualquier cosa que aporte a tu vida, que construya valor a tu vida, que te lleve a algo más, que cuando transcurre el tiempo, eso de alguna manera tenga un impacto en tu vida, son hábitos potenciadores, ¿cierto? Los hábitos limitantes son hábitos que consumen tiempo, pero que no nos llevan a ningún lado. Verte una maratón de Netflix, pues no pierdes el tiempo, ¿cierto? No estás haciendo nada. Esto no quiere decir que no veamos películas ni series, sino que todo en la proporción adecuada. Debemos darle la prioridad a las cosas que realmente van a marcar la diferencia en nuestra vida. Y el último tipo de hábitos son los hábitos destructivos. Las personas que son alcohólicas, que están en la drogadicción, que están en los vicios. Esto, más allá del vicio en sí, es algo que a nosotros no nos deja avanzar. O sea, ¿cómo vamos a mejorar nuestras finanzas? ¿Cómo vamos a construir relaciones de valor si estamos metidos en esto, que esto consume nuestra vida? Nos consume tiempo, nos consume dinero, nos consume energía. Entonces debemos enfocarnos en empezar a construir
este tipo de hábitos, hábitos potenciadores. Esa es la base de empezar a cambiar. Esa es la base de empezar a construir ese poder de prosperar en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, en el poder de prosperar, también no solamente nos enfocamos en el aspecto material, sino que hay 4 dimensiones. Esas 4 dimensiones consisten en la parte física, en la parte mental, la parte material y la parte espiritual. Y estas son las 4 dimensiones del ser humano, ¿cierto? Nosotros queremos tener prosperidad material, queremos tener pues dinero para prosperar en nuestra vida, pero debemos trabajar también nuestra espiritualidad si queremos pues estar centrados en nuestra vida, la parte física, hacer ejercicio, mantener nuestra salud, eso es importante también. Si eso está fallando, pues las demás cosas de nuestra vida también se ven afectadas. Y la parte mental, que a veces no le damos importancia, también es súper importante. Por ejemplo, ¿cómo trabajamos nosotros la parte mental? Si constantemente estamos viendo noticias o estamos relacionándonos con personas que sean negativas, ¿en qué momento vamos a tener la energía para prosperar en nuestra vida? Es muy difícil porque nos estamos cargando de negatividad constantemente, de problemas, de dificultades, de todas las cosas que están mal en el mundo. Sin embargo, el mundo también tiene cosas buenas, entonces la parte mental es muy importante, porque a veces no tomamos acción, porque estamos cargados de mucha negatividad en nuestra vida. Por eso la parte mental hay que trabajarla. Entonces el poder de prosperar se centra en estos 4 aspectos. Y en esos 4 aspectos nosotros debemos empezar a hacernos esta pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Quién tiene claro cuál es el propósito de su vida en este momento? A ver. Cierto que sí, es una pregunta fuerte y es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Tengan eso en mente siempre. Este propósito, ¿cómo debe ser? Es un propósito que puede cambiar en el tiempo. A veces creemos que el propósito de mi vida es, no sé, de pronto tener una carrera profesional, de pronto construir una familia, de pronto emprender un negocio. Sin embargo, ese propósito puede cambiar. Lo importante es que siempre tengamos un propósito en el cual estar trabajando, ¿cierto? Que siempre tengamos un norte, una dirección hacia dónde queremos ir. Porque el primer paso para empezar a prosperar es saber a dónde yo quiero llegar, ¿cierto? Si no sé para dónde voy, pues estoy perdido, ¿cierto? ¿Cómo pongo yo? Cuando uno está en su carro, lo que sea, cuando pone el GPS, el Google Maps, uno pone una dirección ahí. Y si pone bien esa dirección, llega al punto. Pero si no la pone bien, pues no va a llegar a ningún lado. Entonces, ¿cómo está el GPS de mi vida, cierto? ¿Cuál es ese propósito? Entonces, de esta conferencia del día de hoy, es la primera pregunta que quiero que se les quede aquí grabada en la mente. Ese conferencista, ese Juan Andrés, me dijo que tengo que encontrar el propósito de mi vida. Tengan eso muy claro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar la mentalidad? ¿Qué se les viene a la mente con esta imagen? Esto es un iceberg, ¿cierto? Ustedes saben que es un iceberg con lo que se estrelló el Titanic, que se hundió. Entonces, en el iceberg, lo que se ve por lo general es un pedacito muy chiquito, ¿cierto? Y lo que está abajo, está en lo profundo, es el mayor porcentaje del iceberg. Un 80% de los icebergs están sumergidos. ¿Y qué pasa? Aquí estamos haciendo un comparativo con la mente, y es que la mente consciente, esa que está prestando atención ahora mismo a la conferencia, apenas procesa 40 bits por segundo. Es una máquina súper lenta. Sin embargo, la mente subconsciente procesa 40 millones de bits. Es una supercomputadora. Esa mente subconsciente es la que nos permite a nosotros caminar, hablar, respirar, la que está controlando constantemente nuestras funciones fisiológicas, la que constantemente está grabando información del entorno, aunque nosotros no nos demos cuenta. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Que nosotros debemos empezar a sacar esto que está sumergido a la conciencia, ¿cierto? Debemos empezar a hacernos un poco más conscientes de nuestra vida. Y esa pregunta del propósito de mi vida es empezar a tomar conciencia. Ahora, otro aspecto de la mente que nosotros debemos cambiar es el tema del control, ¿cierto? ¿Qué tiene esta imagen aquí? Es como un títere, ¿cierto? Como un muñeco. Lo están controlando. Él no tiene el control de su vida. Y aquí está el enfoque interno, que es cuando yo tengo el control. Entonces hay 2 enfoques, como lo vimos ahorita con la mariposa. El enfoque externo, donde el mundo me controla, donde mi vida, la culpa es de mis papás, la culpa es del gobierno, la culpa es de la sociedad. Todos tienen la culpa, menos yo. Y el otro enfoque es el enfoque donde yo digo, bueno, yo sí tengo culpa de lo que me está pasando, ya sea para bien o ya sea para mal.
Y cuando yo empiezo a tomar este enfoque, esto es de psicología y se llama locus de control, cuando yo veo la vida desde una perspectiva del locus de control interno, yo empiezo a tener poder. Esa famosa frase que hoy en día está tan de moda, el empoderamiento, sí. El empoderamiento parte de la base de creer que yo tengo el control, el poder de mi vida, ¿cierto? Que mi vida, las cosas que me pasan, dependen en mayor medida de mí. Hombre, si hay cosas en la vida que a uno le pasan por el entorno, pero si uno mira cuidadosamente, casi todas las cosas que nos pasan en nuestra vida son por nuestras propias decisiones, son por nuestras propias elecciones. Nosotros elegimos a dónde vamos, con quién nos relacionamos, si estudiamos, si no estudiamos, si trabajamos o si no. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros empezamos a adoptar este enfoque, tenemos más control de nuestra vida y empezamos a ser más conscientes. Ahora, también, ¿qué ven en esta imagen? ¿Cierto? Para uno es un 6, para la otra persona es un 9. Todo depende de la perspectiva con que uno empiece a mirar las cosas. Ahorita les hablaba acerca de las noticias, de esto que nos venden, ¿cierto? De la negatividad, de todo lo que está mal en el mundo. Hay dos maneras de ver eso. O, por ejemplo, el tema de ChatGPT, de la inteligencia artificial. Hay dos enfoques, ¿cierto? El que está en este momento protestando o el que está mirando esta tecnología, estos avances como algo positivo, como una oportunidad. Entonces, dependiendo de la perspectiva que nosotros tengamos, así podemos empezar a transformar nuestra vida. ¿A quién les han dicho, vamos a ver ahora esta imagen, por ejemplo, a quién les han dicho que hay un problema de superpoblación en el mundo, ¿cierto? Eso lo conocemos, ¿cierto? Hay mucha gente en el mundo, hay mucha gente en el mundo. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros miramos esta imagen, esto que está aquí es Manhattan, que Manhattan apenas es una pequeña parte de la ciudad de Nueva York. Nueva York es muy grande y Manhattan es la isla famosa con los edificios, con los rascacielos. Y esta isla, aunque es grande, si nosotros miramos en el mundo, pues es un punto muy chiquitico. Pero, ¿qué sucede? Que si nosotros en todo el mundo viviéramos con esa densidad geográfica de edificios, o sea, la gente que vive por kilómetro cuadrado, toda la población del mundo, toda América, África, Europa, Asia, los chinos, los indios, todo el mundo cabría aquí en esta islita que se llama Nueva Zelanda, que la ven por acá, que está chiquitica en el mundo. Entonces, ¿será que somos muchos en el mundo o será que realmente el problema es un problema de distribución, de uso de los recursos, de cómo nosotros utilizamos el suelo, de cómo nosotros organizamos nuestras ciudades? Yo creo que más bien puede ser el segundo problema. Entonces miren que una creencia que de pronto siempre nos han vendido, de pronto no es tan así. Entonces por eso el poder de prosperar también nos invita a empezar a romper paradigmas, empezar a tener un criterio propio, empezar a no comer entero, a no comer cuento de que alguien nos diga algo, empezar a nosotros con nuestra capacidad mental analizar las cosas y decir, oye, ¿esto será así o no será así? ¿Será que tiene razón o no? Entonces empezar a tener ese criterio propio. ¿Listo? Entonces, en la parte mental, cambiar perspectiva, empoderarnos, empezar a tener criterio propio. Eso es la parte mental. Ahora, ¿cómo empezamos? Vamos a la segunda fase, ¿cierto? Ya vimos la parte del ser, de lo que tiene que ver con nosotros, en la parte interna. Ahora vamos con el hacer, ¿cierto? ¿Quién quiere cambiar su realidad financiera? Yo creo que todos, ¿cierto? ¿Quién quiere tener más dinero? Levanten la mano, pero con ánimo, por favor. El primer paso para uno cambiar es saber lo que quiere, ¿cierto? Nosotros queremos tener más dinero. ¿Quién no quiere vivir mejor? Entonces, ese segundo aspecto, ya hicimos el trabajo interno, ya cambiamos mentalidad, ya desarrollamos buenos hábitos en nuestra vida. Ahora, ¿cómo empezamos a cambiar nuestra realidad financiera? Para eso, ustedes sabían que el dinero en sí mismo es un problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema más común con el dinero? Que alguien me diga, a ver. No saberlo administrar, pero ¿qué pasa cuando uno no sabe administrar el dinero? Se quiebra, no tiene, pero ¿qué más pasa en la vida de uno? O sea, cuando uno no tiene dinero, que está pelado, que está sin plata, ¿cómo se siente? Se siente mal, ¿cierto? Frustrado, es un problema, ¿cierto? ¿Por qué es un problema? Es un problema. Ojo con esto. Cuando uno no tiene dinero, es un problema. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Por qué es un problema? Porque no tenemos con qué pagar. Ajá. Ok.
Alguien que me diga, a ver, para escucharlos como uno a la vez, alguien que me diga por qué el dinero no es un problema con nosotros. Que cubrir las necesidades del día a día o de la casa, del hogar. Correcto. Cierto que sí, no tenemos para la comida, no cubrimos nuestras necesidades, estamos estresados todo el tiempo pensando, miércoles, ¿qué va a ser el día de mañana? ¿Cierto? ¿Cómo voy a cubrir mis gastos básicos? Entonces, eso es un problema. Pero ustedes sabían que ese no es el único problema del dinero. La gente que tiene mucho dinero en el mundo tiene otro problema. ¿Qué hago con tanto dinero? Entonces, tienen ese problema y están mirando constantemente cómo lo invierten, cómo lo administran, cómo lo gestionan, porque si el dinero uno no lo gestiona, pues se le va también por más dinero que uno tenga. Entonces, en el dinero hay dos problemas. O no tener dinero o tener mucho dinero. Entonces, hay que empezar a hacer esa elección, ¿cierto? Yo quiero el segundo problema, no sé ustedes. Yo quiero tener bastante dinero. Entonces, para tener ese problema y no el primero, miércoles, eso no es gratis, hay que empezar a hacer unas cosas. Entonces, primero, tenemos que aprender a generar dinero. ¿Cómo empezamos a generar más dinero? Segundo, ¿cómo administrar ese dinero? Tercero, emprender de pronto o buscar un buen empleo. Cuarto, ¿cómo hacemos crecer ese patrimonio? ¿Cierto? Una vez que ya tenemos dinero, ¿cómo lo hacemos crecer? Que ese es el gran problema de tener mucho dinero. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros queremos hacer en esta parte es como está el Señor, tener una máquina, un imán para empezar a generar eso hacia nuestra vida. Ahora, ¿cómo empezamos a hacer eso? Cuando ustedes quieran, no sé, prosperar en su empleo o en su emprendimiento o en cualquier cosa, cuando ustedes quieran empezar a generar dinero, enfóquese en esta flecha, en este vector, que se llama los principios de la riqueza. Son 4 etapas. Lo primero es servir. ¿Por qué Facebook y todas las redes sociales tienen tantos usuarios, tienen tanto dinero, todas las empresas de tecnología? Porque están enfocadas en esto, en servir. ¿Quién paga por Facebook? Nadie. ¿Quién paga por WhatsApp? Nadie. Sirven a mucha gente y obviamente muestran publicidad y este tipo de cosas, pero ellos se enfocaron primero en servir, o sea, en dar un alcance global a su servicio, a su producto. Entonces, lo que uno tiene que tener en mente para empezar a generar dinero es cómo, la gran pregunta es cómo yo puedo servir más. Si yo estoy trabajando en una empresa, ¿cómo puedo servir más? ¿Cómo puedo ser más útil? ¿Cierto? Ahora, el segundo aspecto es generar valor. Y cuando nosotros generamos valor es porque estamos haciendo algo. El valor es cuando nosotros estamos construyendo algo. Nadie da nada a cambio de nada, ¿cierto? Nadie nos va a pagar a nosotros algo si lo que nosotros estamos haciendo no es valioso. Entonces debemos empezar a construir ese valor en nuestra vida, en nuestro proyecto, en nuestro emprendimiento o en nuestro trabajo. Entonces, no nos quedemos simplemente con hacer lo mínimo, sino todos los días empezar a mirar cómo construimos más valor. El apalancamiento es ese tercer aspecto, y el apalancamiento es responder a la pregunta ¿cómo hacemos más con menos recursos? ¿Cierto? De pronto a veces cuando arrancamos un emprendimiento no tenemos todas las cosas. Yo soy emprendedor, llevo 10 años en esto y cuando yo empecé no tenía nada de dinero y todos los días, poquito a poquito, uno va haciendo las cosas. Y entonces esa es la gran pregunta, ¿cómo hacer más con estos poquitos recursos? ¿Cómo hacer cada vez más con menos? ¿Cierto? Necesitar menos para hacer más. Ese es el secreto del apalancamiento. Cuando nosotros pedimos un crédito en el banco, por ejemplo, nos estamos apalancando, ¿cierto? Porque en el banco podemos pedir prestado 100 millones de pesos y con esos 100 millones podemos meterlos a nuestro negocio y que empiece a trabajar, que empiece a producir. No tenemos que esperar 10 años, 15 años, 20 años. Bueno, pero para hacer ese apalancamiento hay que hacer algo. El banco nos va a pedir unos documentos, unas cosas. Entonces, el punto es empezar a preguntarnos cómo podemos apalancarnos. Y el último aspecto es el aspecto de la innovación. ¿Qué quiere decir esa palabra de innovación? A ver, que alguien, escuche opiniones, que alguien me diga algo, a ver, ¿qué se le viene a la mente con innovación? Hacer cosas nuevas, ¿qué más? Salir de la monotonía, ¿qué más? Innovación. Cambiar la forma de hacer las cosas tradicionales. Cambiar la forma de hacer las cosas tradicionales. Me han gustado todos los comentarios, definitivamente va por ahí. El tema de la innovación es empezar nosotros a transformar lo que ya está en algo diferente, ¿cierto? Transformar lo que ya está en algo diferente. Entonces, la innovación la podemos hacer desde un producto, desde un servicio o inclusive desde nuestra marca personal. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, todos debemos preocuparnos por construir una marca.
que todo el mundo sepa qué es lo que nosotros hacemos, quiénes somos, qué vendemos, qué hacemos, ¿cierto? Entonces, innovar tiene que ver con empezar a cambiar, ¿cierto? Empezar a hacer las cosas cada vez mejor. Hoy en día, el mundo es hipercompetitivo. Todos los días sale algo nuevo. Todos los días sale una nueva tecnología, un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva solución. Innovar tiene que ver con eso, cómo mejoramos lo que ya está. Ahora, para empezar a producir ese valor, debemos hacer varias cositas también. Trabajar inteligentemente. ¿Qué se les viene a la mente con eso? ¿Será que trabajar más nos hace más productivos? No, ¿verdad? Hay gente, si así fuera, de pronto los señores que trabajan en la construcción, que trabajan pesado todo el día, tuvieran mucho dinero. Y no es el caso. El trabajar inteligentemente tiene que ver con la productividad, no con el número de horas. Nosotros podemos trabajar 4 horas, 5 horas, lo que sea, pero si trabajamos enfocados, si estamos metidos en lo que estamos haciendo y somos productivos, vamos a lograr mucho más que si estamos dispersos. Por eso, hoy en día, el gran enemigo de nosotros lo tenemos constantemente, que son los celulares. Ahí están las redes sociales, ahí está el WhatsApp, los memes, todo esto. Esto nos distrae, nos desenfoca. Entonces, cuando empecemos a trabajar, hagámoslo de manera inteligente, de manera productiva, de manera enfocada. El otro aspecto del valor es empezar a comprar activos. Cuando nosotros ya empezamos a tener dinero en nuestra vida, esta es la palabra, activos. ¿Cómo empezar a comprar activos? Un activo es algo que me genera ingresos a mí, que me genera recursos todos los días, ¿cierto? Un activo puede ser una casa, si yo la alquilo. Un activo puede ser un carro, por ejemplo, que meto en Uber, en InDriver, en alguna aplicación. Un activo puede ser cualquier cosa que yo haga que me genere un ingreso. Ahora, establecer una red de contactos. ¿Eso no es importante para prosperar? ¿Cierto que sí? La vida, el éxito es más que todo a veces las relaciones que uno tiene. A veces uno puede esforzarse mucho, pero al final todo lo construimos entre todos, entre un grupo de personas. Uno solo no puede hacer nada, ¿cierto? Nosotros estamos aquí construyendo valor. Está la universidad, está la prosperidad social, están ustedes, estoy yo. Hay varios sistemas confluyendo aquí en este momento para generar un valor compartido. Entonces es importante empezar a construir una buena red de contactos para empezar a avanzar en la vida. Ser honesto, fundamental. Nadie quiere hacer negocios con una persona deshonesta, ¿cierto? Es algo muy importante. Y centrarnos en el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es estar pendientes de todo lo nuevo que está saliendo en el mercado. Estar pendientes de ChatGPT, de las nuevas tecnologías, de los nuevos programas en educación, de la nueva formación. La educación debe ser un pilar constante en nuestra vida. Ahora, ¿cómo empezamos a construir esos activos que hablamos ahorita? Por lo general, la mayoría de las personas tiene un esquema laboral o de ingresos como está en esta figura, en la figura 1, ¿cierto? Nosotros tenemos un trabajo, por aquí entra la plata y sale en pasivos. Entonces pagamos la hipoteca, pagamos el auto, pagamos la tarjeta de crédito, pagamos gastos y un solo ingreso, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces esto obviamente nos genera estrés financiero, porque si tenemos una fuente de ingresos y múltiples gastos, pues obviamente se nos va a complicar la vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Está bien, empezamos a trabajar, pero no nos quedemos solamente con eso. Empecemos a mirar qué más podemos hacer en nuestra vida, cómo empezar a construir activos. Vimos ahorita que un activo es cualquier cosa que pone dinero en nuestro bolsillo. Pueden ser bienes raíces, acciones, bonos, propiedad intelectual. Estas son cosas, productos financieros que antes eran cosas inalcanzables, pero hoy en día hay aplicaciones en nuestro celular donde nosotros podemos empezar a invertir en esto. Y desde montos súper bajitos. Entonces, algo que quiero que se queden de esta conferencia también es que solamente no nos podemos conformar con una fuente de ingresos, sino en empezar a generar más, empezar a construir activos, empezar a estudiar este tema de las inversiones, porque las inversiones es lo que nos va a nosotros a impulsar nuestro crecimiento financiero. Les pongo el ejemplo de una mesa, ¿cierto? Una mesa tiene 4 patas y está estable. Le quitamos una pata y empieza a perder estabilidad. Le quitamos otra, con 2 ya se cayó. Entonces, así mismo es nuestras finanzas, nuestra vida financiera. Entre más fuentes de ingresos tengamos, nuestra vida financiera va a ser mucho más estable. Aquí hay una formulita que quiero que pues
le tomen una foto o la tengan ahí muy presente, porque esta formulita es la formulita que a nosotros nos va a permitir empezar a partir de una base de cómo empezar a gestionar nuestro dinero, ¿cierto? La mayoría de las personas que hacemos cuando, no sé, devengamos un salario o inclusive cuando tenemos un negocio, porque a veces cuando tenemos negocios cometemos errores, empezamos a coger el dinero y empezamos a gastar y no tenemos una estrategia de cómo gastar ese dinero, ¿cierto? No tenemos una estrategia de cómo distribuirlo. ¿Es o no es? ¿Cierto que sí? Le pagamos al amigo, al vecino, los servicios, no sé qué, tal. Y al final, si quedó algo de plata, es que supuestamente vamos a ahorrar, que al final ni lo terminamos haciendo. Entonces, esta fórmula se llama, que es la fórmula del sistema generador de riqueza. Y es una fórmula, simplemente una fórmula base ideal, pues, de cómo nosotros deberíamos empezar a distribuir el ingreso. Nosotros deberíamos destinar por lo menos un 10% al ahorro, un 10% a la inversión, otro 10% a caridad, pues yo creo mucho en el tema de dar, en el de uno compartir con los demás, un 5% de diversión, que es para esos gustos que uno tiene, que no le dé culpa gastarse el dinero si quiere irse a comprar algo, a comer algo en un restaurante. Bueno, no tiene por qué darnos culpa siempre que nosotros lo tengamos presupuestado, ¿cierto? Y este 65% que dice que son los gastos de estilo de vida, son esos gastos de todos los días, del costo de nuestra vida, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una fórmula, puede ser esta o puede ser otra, lo importante es que la tengan, y les dije que tomaran la foto para que tuvieran ahí una base de una fórmula, es que ustedes van a distribuir esos porcentajes de acuerdo a las condiciones económicas de cada uno. Lo importante es que lo tengan y que con este 30% que está aquí en mayúscula, que son los ahorros, la inversión y la caridad, con eso podemos empezar a transformar nuestra vida financiera. El ahorro es ese dinero para el futuro, porque nosotros no nos vamos a quedar toda la vida en la edad que tenemos, va a pasar el tiempo, vamos a envejecer 5, 10, 15, 20 años. ¿Qué va a ser de esa persona en el futuro? Vamos a hacer una carga para nuestra familia, para la sociedad. ¿Qué va a ser de nosotros? Entonces, ahorrar e invertir es algo que nos va a llevar hasta allá. Y bueno, y el tema de la caridad tiene un tema que ver con responsabilidad social, con uno retribuir a su comunidad. ¿Listo? Ahora les voy a poner un pequeño ejercicio. Quiero que miren esa imagen que está en pantalla. Esto es un carro, ¿cierto? Esto es un reloj Rolex. ¿Conocen esos relojes? Carísimos, finísimos. Listo, este es dorado, tiene diamantes y eso. Entonces, aquí nos dan a elegir, nos dan un presupuesto. Nos dicen, tenemos, no sé, 50 millones de pesos. O bueno, no, ya los carros subieron mucho. 80 millones de pesos. Para comprarnos un carro nuevo, último modelo, o para comprarnos un Rolex. ¿La opción A o la opción B? ¿La A? ¿La B? ¿A o B? A ver, levanten la mano. A. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 A. ¿Y la B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, ¿y los otros qué? Ni fu ni fa. Indefinido. Bueno, esto tiene muchas maneras de mirarse. Si nosotros, yo tengo carro, ajá, y el carro es algo que uno necesita para moverse todos los días. Pero esto lo estamos mirando, este ejercicio es desde un punto de vista financiero. El carro nuevo, cuando uno lo compra, ya pierde un 30-40% de su valor. Y hoy en día mucho más. Entonces, desde un punto de vista financiero, comprar un carro último modelo no tiene sentido. Tiene más sentido comprar el artículo de lujo. ¿Por qué? Porque resulta que estos relojes conservan su valor. Entonces pueden pasar 5 o 10 años y de pronto esa compra, inclusive te van a pagar más por ese reloj si tú lo revendes en el mercado. Entonces miren cómo empezar a mirar las cosas desde una perspectiva diferente puede hacernos tomar a veces decisiones equivocadas o favorables. Eso no quiere decir que el carro no. Yo tengo carro, mucha gente necesita el carro para moverse, pero si uno tiene la posibilidad de invertir de pronto en este tipo de artículos lujosos puede ser una buena inversión. A veces ve uno gente que compra muchas cosas lujosas y piensa, no, es por aparentar o no. La gente que sabe realmente de esto es por esto, porque ellos están especulando con el precio y de pronto que lo van a vender más. El arte también, el arte se valoriza muchísimo. Entonces, estas elecciones que hacemos al comprar van a marcar nuestra vida financiera.
También no se dejen llevar por la publicidad. Hoy en día nos bombardean por el WhatsApp, por el teléfono, por mensajes de texto. Yo me quedo asombrado. A veces me llaman y la llamada es un robot vendiéndome algo. Ya ni siquiera es una persona fastidiosa llamándola a venderle algo, sino es una máquina que no conozca la nueva oferta de no sé qué celular y tal, no sé qué. Entonces, no se dejen llevar por el consumismo. A toda la gente quieren vender. Compren realmente lo que necesiten. Porque cada vez que ustedes sacan dinero, es dinero de su trabajo, dinero que les costó esfuerzo, tiempo, y que otra vez para generarlo, o sea, gastarlo es fácil, pero empezar a generar el dinero es complejo, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con esas elecciones al comprar. Ahora vamos a ver algo muy interesante, que es el interés compuesto. ¿Ustedes conocían esta palabra? Interés compuesto. Interés compuesto. ¿Alguien conoce esta palabra? ¿Interés compuesto? No. Bueno, imagínense que Albert Einstein, que es este señor, este físico, que él fue un físico, pues yo diría que la mente más prodigiosa en física de toda la humanidad, él dijo que el interés compuesto es más poderoso que una bomba atómica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un tema muy importante que deberíamos prestarle atención. ¿Por qué es tan importante? Porque los bancos, todas las corporaciones financieras se hacen cada vez más grandes porque ellas trabajan con el interés compuesto. ¿Y qué quiere decir esto del interés compuesto? Aquí está en el gráfico. El interés simple es lineal y el interés compuesto es exponencial. ¿Ustedes han escuchado esa palabra de los intereses sobre intereses? Ese es el interés compuesto, ese es el famoso interés compuesto. ¿Y qué pasa? Que si nosotros hacemos, por ejemplo, una inversión de 10.000 euros, dólares, pesos, sea la moneda que sea, a 30 años y la hacemos con interés simple, apenas nos vamos a ganar 40.000. Pero si lo hacemos con interés compuesto, vamos a ganar 174.494. O sea, miren la diferencia, más de 3 veces más. Entonces, ¿cómo invertimos con interés compuesto? Cuando invertimos en un CDT, cuando invertimos en productos financieros y no sacamos ese dinero y constantemente seguimos aportando y aportando, ahí estamos trabajando con el interés compuesto. Y de pronto, en un año no se ve, en 2 años no se ve, pero en 5, 10, 15, 20, 30 años puede ser un dinero tan importante que represente nuestra jubilación, aparte de la pensión que tengamos o de lo que sea. Entonces, importante saber este tema del interés compuesto. Es el caballo de batalla de las inversiones. ¿Listo? Ahora, yo sé que muchos estarán diciendo qué bonito todo este tema de emprender, de invertir, de empezar a generar valor, pero siempre están los miedos, ¿cierto? El primer miedo de todos es este: no tengo tiempo, ¿cierto? Estoy muy ocupado. Y no estamos tan ocupados para ver series o para hacer muchas otras cosas, ¿cierto? En nuestra vida. A veces es un tema de prioridades. Imagínense que si nosotros trabajáramos, sacando todo el tiempo de trabajar, de dormir y de todas las actividades que tenemos que hacer, todavía nos quedan 37 horas en nuestra semana para empezar a hacer cosas, para empezar a emprender, para empezar a hacer cualquier cosa en nuestra vida. Ahora, aquí con el tema de la edad también, somos muy jóvenes, somos muy viejos. Ustedes saben KFC, ¿cierto? Ese pollo que es rico. Esa empresa la fundó este señor y ya era un señor octogenario. Tenía como 80 y pico de años cuando empezó ese negocio. Ya estaba en el cenit de su vida y empezó este proyecto. Y hoy en día esta es una de las empresas más importantes a nivel, digamos, de cadenas de restaurantes de pollo en el mundo. Entonces la edad tampoco es un obstáculo. Y esta imagen lo sintetiza todo. Nosotros estamos a veces en un pequeño círculo en nuestro mundo que es la zona de confort. Y más allá de ese círculo está el éxito, está la zona de las posibilidades. ¿Cierto que sí? A veces vivimos en una esfera de nuestra vida y no sabemos que hay cosas más importantes que nosotros podemos hacer. Ya para finalizar, quiero que alguien me diga qué representa esta imagen. A ver, esos monitos, los monitos del WhatsApp, ¿cierto? ¿Quién los conoce? ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Qué hay? ¿Esta es pena? A este le da pena. ¿Quién más? ¿Quién más tiene otra opinión? A ver. Ciego, sordo y mudo. Bueno, por ahí va la cosa. Pero ¿saben ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? Milena, lo que dice Milena todo el mundo
piensa que es así, que este es el monito de la pena, ¿cierto? Pero no. Esto viene de Japón, por eso es importante uno saber de dónde vienen las cosas. Esto viene de Japón y está en un templo y se llaman los 3 monos sabios. Y este mono representa no ver el mal, este representa no escuchar el mal y este representa no hablar el mal, ¿cierto? Entonces, este último apartado del poder de prosperar se llama comunicación y acción. Entonces tiene que ver con cómo nos comunicamos, porque la manera en que nos comunicamos también construye o destruye valor en nuestra vida. En la Biblia, por ejemplo, el primer capítulo de la Biblia dice, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y por el verbo todas las cosas fueron hechas. El verbo, la palabra. Entonces, nuestras palabras, nuestro lenguaje, nuestra comunicación. Ojo con eso, las palabras sí pesan, las palabras sí importan, lo que decimos importa. Y lo que nos dicen a nosotros también importa. Entonces, ojo con ese tema de las palabras. Lo que les decía de las noticias, desconectémonos un poco de eso. No quiere decir que no lo veamos, pero no vernos los 3 noticieros del día porque nos vamos a agotar psicológicamente de tanta cosa, ¿cierto? Y en el tema de la acción, a veces intentamos una cosita y nos quedamos ahí, ¿cierto? Pero el abecedario tiene muchas letras, hasta la Z. ¿Por qué no intentamos la opción A, la opción B, la opción C? Alguna se nos da, así sea por estadística, por probabilidad. Ahora, esta imagen es de una reflexión, que es que había una vez un señor, que estaba en el desierto, él estaba muy sediento, ya pensaba que se iba a morir, y él llegó a una cabaña viejita que estaba por ahí destartalada, ya para fallecer, pues para tirarse ahí, y él ve una fuente. Él ve a lo lejos esa fuente y dice, oh, me salvé. Entonces va a la fuente, y en la fuente él empieza a bombear, pero no sale agua. Sin embargo, ve una botella y en la botella hay agua y hay un mensajito. ¿Y qué creen que dice el mensajito? El mensajito dice que no se tome el agua, que eche el agua aquí para que al bombear salga agua. Imagínense ese dilema. ¿Qué harían ustedes? ¿Echan el agua o se toman el agua de la botella? Está complejo, ¿no? Desierto, 50 grados de temperatura, no han tomado agua, casi deshidratados, se van a morir. ¿Qué dicen por aquí? Pero si la echo me va a dar más. Ajá. Una posibilidad, ¿no? Una posibilidad, exacto. Es un riesgo, hay un riesgo ahí, hay un riesgo, esa es la palabra, riesgo. Hay un riesgo. Bueno, el señor de la historia tuvo fe y echó el agua ahí, bueno, sea lo que sea, dijo él, y fue para esa, y empezó a bombear, y no salía nada. Y el man así, sudando frío, la embarré. y siguió, y bueno, al final salió un hilito así chiquito. Y siguió bombeando y al final salió agua, y salió agua en abundancia. Entonces al final sació su sed, volvió a llenar la botella, en el mensajito decía, llena la botella otra vez, y él le anotó otra cosita y le dijo, crean que sí funciona. Como para que el otro no dude. Entonces, a ver, ¿esto qué quiere decir? Que a veces nada en la vida está asegurado, nada está excepto de riesgo. Cuando ustedes vinieron aquí, los pudo haber pasado cualquier cosa en el camino, un accidente, Dios nos libre de eso, pero siempre el hecho de estar vivos es un riesgo para nuestra vida constantemente. Entonces, a veces tenemos muchos miedos de asumir riesgos, pero debemos dar un salto de fe, un paso de fe y empezar a asumir esos riesgos, porque lo más triste es que se nos pase la vida pensando qué habría pasado si yo hubiese hecho esto, qué habría pasado si lo hubiese intentado. Digamos que no nos fue bien, nos quedó la satisfacción de haberlo hecho, de haberlo intentado. Entonces, esto es para concluir, empecemos a abordar con fe en nuestra vida. Esta frasecita se las quiero dejar. Da con amor sin límites y una vida sin limitaciones te esperará. Yo era una persona que de muy joven pasé por muchas dificultades financieras, iba a pie al colegio, no tenía pues para comer, para muchas cosas. Y gracias a Dios pues he podido superarme, pues soy profesional, magíster, conferencista, emprendedor, empresario, muchas cosas que en mi vida jamás, de pronto en esa edad, hubiese tenido, digamos, la conciencia de empezar a hacer. Entonces sí se puede si empezamos nosotros
a trabajar en esa prosperidad en nuestra vida, ¿cierto? Empezar a empoderarnos. Muchas gracias y bueno, espero que les haya gustado mucho este espacio.